policía detalla cómo logró capturar a Edwin Rivera Nieves, alias Bubú. Bubú, quien era buscado por la masacre de Cataño, intentó huir en 2 ocasiones de las autoridades, según informó el negociado de la policía. El arresto se realizó cerca de las 9 p.m. del día de ayer, sábado, en medio de una corrida de motoras y caballos, en la avenida Cementerio Nacional, en el barrio Hato, Texas, en Bayamón, por parte de agentes de los negociados, de inteligencia y arrestos y de drogas Metro de la policía. El coordinador de inteligencia y arrestos de Bayamón, el teniente Agustín Crespo, explicó que, tras divisar las patrullas, el sujeto intentó huir del lugar abordando un Ford Track, pero terminó bloqueado por las patrullas. A raíz de ello, hizo un segundo intento por evadir a los agentes en una motora. Fue entonces cuando un contingente de agentes en vestimenta civil lo sorprendieron entre la multitud y lo rodearon, lo que dio paso al arresto. A Rivera Pérez se le vincula con los hechos que culminaron con la muerte de 3 personas en el residencial Jardines de Cataño, entre estos el niño de 4 años, Ian Ordóñez Correa, ocurrido en febrero pasado. Según el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, el hombre incitó a individuos del bajo mundo para que fueran al residencial esa noche a través de un video en las redes sociales. Aunque no tiene récord, la policía asegura que ha estado en constante actividad criminal. A Bubú también se le menciona por la balacera en el balneario Punta Salinas, así como sobreviviente de la balacera en la que asesinaron a la influencer Isadora Nieves, conocida como Pinky Kirby. El hombre que se atrincheró en Mayagüez es sospechoso del asesinato de una mujer. Un hombre identificado como Ramón Montalvo Santiago, alias Papito el Huérfano, prófugo que, al mediodía de ayer, sábado, disparó contra los agentes de arrestos, que procuraban aprenderlo, se entregó cerca de las 4:30 p.m., tras atrincherarse desde el mediodía en el apartamento 132 del edificio 5, en el residencial Franklin Delano Roosevelt de Mayagüez. Montalvo Santiago se atrincheró en el mencionado apartamento, luego que agentes de la División de Arrestos Especiales intentaron diligenciar una orden de captura firmada por un tribunal. El hombre se resistió al arresto y abrió fuego contra los agentes, y luego se adentró en la residencia. El teniente Aníbal Pérez, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Mayagüez, confirmó que el hombre atrincherado fue Montalvo Santiago, y que era la persona objeto de la orden de arresto, diligenciada por los agentes de inteligencia y arrestos. Por su parte, el inspector José Fontanes Feliciano, director auxiliar del negociado de inteligencia y arrestos, confirmó que el teniente Jason Reyes, director de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez, y el agente Gabriel Arenas, recibieron heridas leves, tras Montalvo Santiago abrir fuego. Fontanes Feliciano sostuvo que Reyes recibió una herida en el antebrazo izquierdo y que Arenas recibió una herida en una de sus rodillas. Las heridas parecen ser producto de fragmentos de balas, que se fracturaron al impactar superficies sólidas como cemento. Un negociador de la policía logró convencer a Montalvo Santiago para que se entregara sin resistencia, lo que el hombre finalmente accedió a hacer cerca de las 4:30 p.m. Montalvo Santiago se encontraba solo en el apartamento y no habían otras personas en el interior. Agentes de la División de Arrestos Especiales, así como efectivos de la División de Armas y Tácticas Especiales, SWAT, respondieron a la escena junto con el negociador de la uniformada. Montalvo Santiago aparece como uno de los prófugos más buscados de la zona policíaca de Mayagüez, inclusive, la policía le dedicó un episodio de su serie, Los Más Buscados. En dicho episodio, el sargento José Cabañas explicó que Montalvo Santiago cumplía una condena de 86 años por 3 delitos que incluyen asesinato en segundo grado y apropiación ilegal agravada. No obstante, Montalvo Santiago quedó en libertad, tras una decisión de la Junta de Libertad bajo palabra. Una de las condiciones para su libertad consistía en recibir tratamiento interno,
en el hogar Nueva Vida de Arecibo. Sin embargo, por razones que se desconocen, Montalvo Santiago escenificó un incidente en el que, presuntamente, rompió ventanas y otras estructuras del hogar, por lo que su libertad fue revocada y se expidió la orden de arresto. Según información preliminar, este arresto está relacionado al asesinato de Cristal Isabel Vélez Feliciano, de 25 años, quien fue vecina del complejo de vivienda pública Franklin Roosevelt, y fue asesinada el pasado 11 de noviembre de 2022 en el barrio París de Mayagüez, al salir de su trabajo, recibiendo 10 impactos de bala. La mujer había terminado su jornada de trabajo en una tienda de impreso de camisetas, entre las calles Martínez Nadal y Betances, en el barrio París de la Sultana del Oeste, cuando fue acechada por una persona que le hizo una serie de disparos con una pistola. Los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Mayagüez, no han logrado convencer a testigos potenciales para que declaren contra Santiago Montalvo. A raíz del asesinato de la joven, quien tenía 25 años, Santiago Montalvo se mudó a distintos lugares, entre ellos Aguadilla y un caserío en San Germán, pero regresó al residencial Roosevelt, donde ha vivido gran parte de su vida. Montalvo Santiago tenía una orden de arresto ya que estaba cumpliendo una sentencia de 80 años de cárcel. El Departamento de Corrección y Rehabilitación luego explicó que Montalvo Santiago cumplía una sentencia de 67 años, 6 meses y un día de cárcel tras ser convicto, en el 1997, por 2 cargos de asesinato en segundo grado, agresión y por violaciones a la ley de armas. Se suponía que Montalvo Santiago, indicó el Departamento de Corrección y Rehabilitación, extinguiría su sentencia en el 2035, pero la Junta de Libertad bajo palabra le concedió la libertad, luego que cumplió el mínimo de su sentencia, pero bajo la condición de que asistiera al programa, en la zona de Arecibo, un programa dirigido por reverendos que ofrece servicios de rehabilitación para personas adictas a sustancias controladas y de ayuda comunitaria. Montalvo Santiago fue liberado en el 2021, pero abandonó el programa ese mismo año, razón por la que la Junta de Libertad bajo palabra revocó su libertad bajo palabra y expidió una orden de arresto. La Unidad de Arrestos Especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en unión a la uniformada, buscaban a Montalvo Santiago desde entonces. En los próximos días le serán radicados cargos de tentativa de asesinato, disparar un arma de fuego en un lugar público y portarla sin permiso, entre otros delitos. Tras una larga negociación, el prófugo se entregó. Agentes del equipo táctico SWAT estaban listos para irrumpir en el apartamento. Días después del asesinato de Cristal Isabel, fue ocupado el automóvil que utilizó el asesino, y se ocupó una camisa que se cree era la que vestía el asesino. El asesino, que cubría su rostro, fue ampliamente grabado por cámaras de seguridad, mientras acechó por 2 horas a la víctima en la calle Betances, del barrio París. Cristal Isabel había resultado ilesa cuando fue tiroteada en el residencial Roosevelt, semanas antes de su asesinato, por una aparente disputa con narcotraficantes del complejo de vivienda pública. Se fue a vivir a la urbanización Sultana y después al barrio París. La policía diseminó fotografías del asesino, captadas por cámaras de seguridad, cerca de la escena. Cristal Isabel tuvo un caso de violencia doméstica con su compañera en el 2019.